Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Gabriela Griselda Suárez Lino. Estoy en la carrera de Educación Inicial. La materia que voy a exponer hoy día es Metodología de la Investigación. Como tema tenemos perspectivas filosóficas, paradigmas y enfoques del desarrollo científico. Resultados, características de diferentes paradigmas filosóficos, científicos y enfoques asociados a la investigación. Y estoy en el tercer semestre. Tenemos el conocimiento científico, de ser una construcción neutral y universal. Se encuentra profundamente influenciado por las perspectivas filosóficas que lo sustentan, como los paradigmas que orientan y los enfoques metodológicos que lo operacionan. Desde la antigüedad, como corrientes como el empirismo y el racionalismo han debatido sobre el origen y la validez del saber, mientras que la postura como el dogmatismo, el escepticismo, el objetivo y el subjetivismo han enriquecido la reflexión sobre los límites y posibilidades del conocimiento humano. En el ámbito de la investigación científica, los paradigmas ofrecen marcos teóricos que definen no solo que se consideran conocimientos válidos, sino que también cómo debe de reproducirse y con qué propósito. Estos paradigmas responden a distintas concepciones y metodología. A su elección implica una postura frente a la realidad y un papel de investigador. Asimismo, los enfoques cualitativo, cuantitativo y mixto permiten abordar los enfoques desde distintas perspectivas, ya sea mediante la medición objetiva, la interpretación subjetiva o la integración de ambas. Estos enfoques se concentran en diseños de investigación que pueden ser exploratorios, descriptivos, correlacionales o explicativos, según el nivel de profundidad, el tipo de relación que se busca establecer entre las variables. Como primer punto tenemos, ¿qué son las perspectivas filosóficas del conocimiento científico? Son marcos teóricos que reflexionan sobre la naturaleza del conocimiento científico, los métodos los que lo sustentan, los criterios de la verdad y la validez, la relación entre el sujeto que conoce y el objeto conocido, el contexto histórico, social y cultural en el que se produce la ciencia. Como primer punto tenemos perspectivas filosóficas del conocimiento científico. En esto entraría el empirismo, el racionalismo, el dogmatismo, escepticismo y objetivismo y subjetivismo. En empirismo encontramos las corrientes filosóficas que enfatizan la importancia de la observación y de la experimentación sensorial como fuentes principales del conocimiento. Los empiristas creen que el conocimiento, al adquirirse a través de la percepción de los sentidos y de la experimentación, más que a través del razonamiento puro. Como por un ejemplo sería el trabajo de Isaac Newton, quien al descomponer la luz blanca a través de un prisma pudo observar cómo se paran en los diferentes colores del espectro, lo que fue fundamental para desarrollar su teoría sobre la naturaleza de la luz. En racionalismo encontramos la confianza entre el poder de la razón, del pensamiento lógico,
para adquirir conocimiento. Los racionalistas creen que el conocimiento puede ser obtenido a través del razonamiento deductivo, independientemente de las perspectivas sensoriales. Como por ejemplo, aquí tendríamos un argumento ontológico de René Descartes, donde a través del razonamiento deductivo buscaba demostrar la existencia de Dios. Dogmatismo. Algunas creencias religiosas pueden representar postura dogmática, donde se mantiene una fe inquebrantable en ciertos principios o ya sea verdades, sin cuestionarlo o admitirlos, o admitir la posibilidad de que haya un error. Como por ejemplo, tendríamos la fe inquebrantable de la Iglesia Católica en la existencia de Dios durante la Edad Media. Seguimos con el escepticismo. El escepticismo cuestiona la posibilidad de alcanzar un conocimiento cierto sobre las relaciones causales entre los fenómenos, como por ejemplo, sería el filósofo David Hume, quien adopta una postura excéntrica frente a la capacidad de la razón para establecer conexiones causales entre los eventos. Objetivismo. En objetivismo es en el campo de la física. Los científicos buscan obtener resultados que sean lo más objetivos posible, independientemente de las creencias o ya sea perspectivas individuales de un investigador. Como por ejemplo, en esta tendríamos el trabajo de Richard Feynman, quien buscaba desarrollar teorías y modelos que pudieran ser verificados de manera empírica y que fuera independientemente de opciones personales. En subjetivismo, el análisis de una obra de arte, la interpretación y la experimentación personal del observador juegan un papel muy fundamental. En esta perspectiva, como por ejemplo sería la hermenéutica de Hans Gregor Gadamer, quien enfatizó la importancia de la comprensión y la interpretación subjetiva en la construcción del conocimiento. Como siguiente punto tenemos exentivismo. Tenemos que es un paradigma científico. Un paradigma científico es un conjunto, ya sea de creencias, valores o supuesto teórico, y la metodología compartida por una comunidad, ya sea científica, en un momento determinado. Este concepto fue desarrollado por Thomas Kuhn en una obra, La estructura de la revolución científica, donde argumentan que la ciencia no avanza de forma lineal, sino a través del cambio de paradigma, que transforma radicalmente la manera en que se concibe el conocimiento. Como siguiente punto, tenemos los paradigmas del conocimiento. Tenemos el positivista, el postpositivista, el crítico y el constructivista. En el paradigma constructivista se basa en las creencias del conocimiento científico. Debe ser objetivo, medible y verificable a través de la observación y la explicación. Como por ejemplo, aquí tendríamos la investigación positivista, sería el desarrollo de la teoría de la gravitación universal de Isaac Newton, donde busca explicar y proceder los fenómenos naturales a través de la observación y la experimentación. En la postpositivista tenemos el paradigma postpositivista, reconoce la influencia de las teorías previas y perspectivas de un investigador.
en la construcción del conocimiento científico. Como por ejemplo, en este enfoque sería la teoría de la relatividad de Albert Einstein, que representa un enfoque postpositivista al cuestionar algunas de las premisas del paradigma postpositivista. En el crítico encontramos cuestiona la supuesta neutralidad y objetividad de la ciencia y analiza una relación con la estructura del poder y las desigualdades sociales. Como por ejemplo en este enfoque sería la teoría crítica de la escuela de Frankfurt, que buscaba desenmarcar la ideología subyacente en la práctica científica. En el constructivista, el paradigma constructivista considera que el conocimiento construye a través de la interacción entre el sujeto y el objeto del estudio. Como por ejemplo, aquí tendríamos en este enfoque la teoría del desarrollo cognitivo de Jean Piaget, donde se concibe el individuo como un agente activo en la construcción del propio conocimiento. ¿Qué son los enfoques de investigación? Los enfoques de investigación son las perspectivas metodológicas que guían el proceso de indagación científica, determinan cómo se recolecta y analiza o interpreta los datos y está profundamente ligada a los paradigmas epistemológicos que sustentan la ciencia. Existen tres tipos de enfoques. Principalmente tenemos el cuantitativo, cualitativo y el mixto. Como primer punto tenemos el cuantitativo. El enfoque cuantitativo se basa en la recolección y el análisis de datos numéricos para estudiar fenómenos. Las características principales serían objetividad. Busca eliminar la subjetividad de un investigador. Medición numérica. Los datos se recogen de forma de números. Hipótesis comprobables se basan en la hipótesis que someten a una prueba. Diseño estructurado. Usa diseños experimentales o no experimentales bien definido. Estadística. El análisis se relaciona mediante técnicas estadísticas. Generalización. Busca resultados que puedan extrapolarse a poblaciones más amplias. Como por ejemplo tendríamos acá el estudio cuantitativo. Podría ser el análisis de la relación entre el nivel de ingreso y la satisfacción laboral de los empleados de una empresa. Tenemos el cualitativo. El enfoque cualitativo se centra en la comprensión, en la profundidad de los fenómenos a través de la observación o en una entrevista. Características principales. Tenemos la subjetividad valorada. Las emociones, experiencias y significados son centrales. Datos no numéricos. Se trabaja con texto, imagen o narrativas. Diseño flexible. El proceso es abierto, adaptativo y no lineal. Razonamiento inductivo. Se parte de lo particular para llegar a lo general. Interpretación profunda. Se busca comprender fenómenos en un contexto. No busca generalizar. El objetivo es entender casos específicos.
como por ejemplo sería la investigación cualitativa. Podría ser el estudio de las prácticas culturales de una comuna indígena. Y como siguiente punto tenemos el mixto. El enfoque mixto combina elementos de enfoque cuantitativo, cualitativos para obtener una comprensión más completa de los fenómenos. Características principales. Aquí tenemos la objetividad. Busca eliminar la subjetividad de lo investigado. Medición numérica. Los datos se recogen de forma de números. Hipótesis comprobables. Se parte de una hipótesis que somete a pruebas. Diseños estructurados. Usa diseños experimentales o no experimentales bien definidos. Tenemos también como estadística. El análisis se realiza mediante técnicas estadísticas. Generalización. Busca resultados que puedan extrapolarse a poblaciones más amplias. Como por ejemplo, tendríamos el estudio mixto. Podría ser el análisis de los factores que influyen en la adopción de nueva tecnología, donde se combina la aplicación del cuestionario, enfoque cualitativo, con entrevista en profundidad de enfoques cualitativos. Como siguiente punto, tenemos ¿qué son los tipos de investigación? Los tipos de investigación son formas de clasificar los estudios científicos según distintos criterios, el propósito, el nivel de profundidad, el enfoque metodológico, la estrategia de recolección de datos, la temporalidad, el tipo de inferencia, entre otros. Esta clasificación permite elegir el método más adecuado para abordar un problema de la investigación o tema al tratar. Como siguiente punto tenemos tipos de investigación. La exploratoria. La investigación exploratoria tiene como objetivo examinar un problema o fenómeno que no ha sido estudiado en profundidad. Como por ejemplo, tenemos el estudio exploratorio, podría ser la evaluación de efectos de una terapia de rehabilitación para pacientes con lesiones cerebrales. Tenemos la descriptiva. La investigación descriptiva busca describir las características de un fenómeno o población de manera más detallada. Como por ejemplo, tenemos el estudio descriptivo. Podría ser la descripción de las características demográficas y socioeconómicas de los habitantes de una ciudad. Correlacional. La investigación correlacional tiene como objetivo analizar la relación entre dos o más variables, que quiere decir que entre más personas, como por ejemplo, el estudio correlacional podría ser el análisis de la relación entre el nivel de estrés y el rendimiento académico que deberían llevar los estudiantes universitarios. En la explicativa, tenemos que la investigación explicativa busca determinar las causas o factores que influyen en un fenómeno, como por ejemplo, el estudio explicativo podría ser la investigación de los factores que influyen en la tasa de deserción escolar en una región determinada. Como siguiente, tenemos
voy a dar una conclusión. Conclusión, tenemos que la comprensión del conocimiento científico exige una mirada más profunda y articulada, que integra las perspectivas filosóficas, los paradigmas epistemológicos, los enfoques metodológicos y un tipo de diseños de investigación. Cada uno de estos elementos constituye un pilar fundamental en la construcción del saber y su interrelación permite una aproximación más rigurosa, crítica y contextualizada a los fenómenos que estudian. Desde el plano filosófico, las corrientes como empirismo y el racionalismo han delineado históricamente las formas de acceder al conocimiento. El primero, privilegiado la experiencia sensorial como fuente primaria y el segundo, la razón como instrumento de validación universal. En contraste, el dogmatismo sostiene la posibilidad de verdades absolutas, mientras que el escepticismo cuestiona toda certeza, promoviendo una actitud de duda metódica. El objetivismo, por su parte, defiende la existencia de una realidad independiente del sujeto, mientras que el subjetivismo afirma que el conocimiento está condicionado por la percepción individual. En los paradigmas de investigación encontramos lo positivista, el pospositivista, el crítico y el constructivista. Representación de marcos ontológicos y epistemológicos que orientan la práctica científica. El paradigma positivo se basa en la observación empírica y la medición objetiva, buscando leyes universales, mediante métodos cualitativos. En el pospositivismo, aunque mantiene la búsqueda de objetividad, reconoce la falibilidad del conocimiento y la influencia del contexto crítico, influenciado por la teoría marxista y pedagógica, que es liberadora de Freire. Busca transformar la realidad mediante una investigación comprometida con la justicia social. En constructivismo, consideramos que el conocimiento es una construcción social, emergente a un diálogo entre sujetos y contexto. En los enfoques de metodología, se orienta a la medición precisa y que es generalizada estadística, mientras que el cualitativo privilegia la comprensión profunda de significados y experiencias. El enfoque mixto integra ambos, permite una triangulación que enriquece la interpretación de los datos. En la clasificación de los diseños de investigación, como nombré, está la exploratoria, descriptiva, correlacional y explicativa. Corresponde a distintos niveles de profundidad, ya sea objetivos o conceptos. La exploratoria busca familiarizarse con fenómenos poco estudiados. La descriptiva caracteriza variantes y contexto. La correlacional identifica relaciones entre varios. Y la explicativa indaga en las causas y efectos ofreciendo modelos causales más robustos. Estos elementos
configuran un entramado complejo, pero necesario para abordar la investigación científica, como rigor, sensibilidad crítica y a la vez compromiso ético. La elección de una perspectiva filosófica, un paradigma, un enfoque y un diseño no es meramente técnica, sino profundamente política y epistemológica. Implica posicionarse frente al conocimiento, la realidad y la transformación social. En contextos educativos, como como el conocimiento. Muchas gracias.